la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras, hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Y nuestro tema de hoy, vamos a hablar sobre el quinto libro de los profetas menores, Jonás. Estamos mirando, querido oyente, cada uno de los libros de la Biblia para poder ver de qué hablan, mirar un poquito, ¿no es cierto?, de cuál es la historia, qué nos quiere hablar Dios. Quizás esto te motiva a leerlo, a buscarlo, a ver en qué lugar está en este libro hermoso que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Yo te invito a que tú tengas tu Biblia, a que la veas, a que vayas mirando y leyendo, ¿no es cierto?, cada una de las cosas que Dios ha dejado ahí, cada una de las promesas, cada una de esos ejemplos de vida, de consejos, de los caminos. Así que muchas cosas puedes encontrar en ella. Y hoy nos toca Jonás, el quinto libro de un profeta menor. El libro de Jonás trata sobre este profeta que es llamado por Dios para advertir a la ciudad de Nínive sobre su destrucción inminente, una destrucción cercana, inmediata. Yo no sé, querido oyente, si has escuchado hablar sobre este libro, si lo conoces, si has leído. Es una historia que quizás es muy conocida. Debemos centrarnos en ver qué es lo que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Buscar más, leer y no solo quedarnos con lo que dice, con lo que podemos leer, ¿no es cierto?, sino ver y pedirle a Dios que nos vaya revelando qué podemos sacar de ahí para nuestras vidas, qué podemos aprender, qué podemos tomar como ejemplo, qué Él nos puede hablar a través de ese libro, a través de esas palabras, de esos capítulos, de esos versículos a cada uno de nosotros. Así que siempre, querido oyente, yo te invito a que la leas, a que nos acompañes, a que tomes nota, a que anotes, a que después puedas rever qué es lo que estuvimos hablando. Y para empezar vamos a leer a Jonás en el capítulo 4, el versículo 11, que nos dice: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Ese es el versículo clave de este libro de Jonás. Nos cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo retuvo y lo hizo regresar. Este libro cuenta con 4 capítulos. Es un libro que aquí en mi Biblia, querido oyente, es simplemente una hoja y media carilla de la que sigue, porque son 4 capítulos, pero con pocos versículos. Así que te puedo tentar a que lo leas todo, a que veas, a que conozcas, si no la conoces, a la historia. Si la has escuchado, te animo también a que la vuelvas a leer, a que vuelvas a ver qué es lo que Dios tiene para ti. Así que bueno, decíamos que esto nos cuenta, que este libro nos cuenta y nos habla sobre esa historia, sobre esa fuga del profeta y cómo Dios lo retuvo y lo hizo regresar. El carácter de Jonás se ve muy claro a lo largo del libro. Podemos ver un hombre con gran egoísmo, con rebeldía, con arrogancia, con enojo y con desobediencia.
al contrario de la humildad de los corazones blandos y arrepentidos de los habitantes de Nínive. A diferencia de los demás libros, podemos ver en en que hemos tomado hoy, que cuenta la historia del profeta y no enfatiza en sus profecías. Casi siempre cuando leemos algún libro de estos profetas menores, de los profetas mayores también, como ya hemos compartido, siempre vemos cuál era la profecía, de qué se trataba, qué era lo que estos profetas, la palabra que daban, que Dios le daba a ellos para que ellos lleven al pueblo. Pero aquí en podemos ver que habla más de Jonás, habla más del profeta, ¿no es cierto?, que de sus profecías. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, la capital del imperio asirio, para advertir a sus habitantes de su inminente destrucción debido a su maldad. Jonás, sin embargo, decide desobedecer y huye en barco hacia Tarsis, tratando de escapar de la presencia de Dios. Aquí en este libro, si empezamos a ver, querido oyente, cuántas veces quizás nosotros somos Jonás, cuántas veces nos sentimos ese Jonás que Dios nos manda, Dios nos habla, Dios nos muestra y nosotros escapamos a veces de su presencia, escapamos de sus consejos, escapamos de lo que Él nos quiere hablar a cada uno y tratamos de hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como Dios nos dice y no como Dios nos va advirtiendo. Muchas veces vemos que alguien nos habla, nos advierte y nosotros seguimos y hasta que no nos tropezamos o no nos damos la cara contra la pared, no nos queremos dar cuenta de que estamos tomando el camino incorrecto, o muchas veces también por desobediencia vamos y hacemos lo contrario a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, a lo que Dios nos habla. Dios desata una gran tormenta que amenaza con hundir el barco, acá en esto que Jonás se escapa. Los marineros, temiendo, arrojan a Jonás por la borda y él es tragado por un gran pez. Yo, querido oyente, te estoy contando, así a simple palabras, un poco sobre esta historia, sobre lo que tiene este libro. Pero muchas veces nos podemos detener en la palabra de Dios, nos podemos detener en lo que Él nos cuenta, nos podemos detener en esta historia y ver qué es lo que pasó, ver qué es lo que podemos rescatar para nuestras vidas. Así que cuando tú leas, que no sea así tan rápido, tan a la pasada o tan muchas veces, no, sí, yo ya conozco la historia de Jonás, que fue tragado por el pez, y lo tomamos muy a la ligera, pero Dios tiene palabras escondidas, consejos escondidos que nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Así que prepara tu corazón, lee este libro de Jonás para ver qué es lo que hay preparado para tu vida, para ver qué es lo que descubres, qué es lo que puede enseñarte. Así que bueno, seguimos con la historia y vemos que es tragado por un gran pez y dentro del pez Jonás ora a Dios, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Yo estaba mirando aquí en mi Biblia que es el capítulo 2, en donde está la oración de Jonás, en donde nos dice al principio: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Y ahí tenemos 10 versículos más en donde está esta oración de Jonás. Yo te invito a que la leas, yo te invito a que vayas mirando de a poco cómo Jonás habla, cómo ora, cómo él reconoce dentro del lugar en donde estaba atrapado, dentro de ese pez gigante, estos 3 días que estuvo ahí y 3 noches, cómo ora, cómo reconoce, cómo habla, que no lo veas a la ligera, sino que mires qué es lo que hizo Jonás, cómo él se dio cuenta y esta hermosa oración que hay, que es el capítulo 2, es toda la oración de Jonás. Así que estudiala, mirala y seguimos con la historia, ¿no es cierto? Después de esa oración, de esos 3 días y 3 noches, el pez vomita a Jonás en la costa. Por eso es que yo te decía, después de esta oración, de esos días que quizás a Jonás se le habrá pasado un montón de cosas por la cabeza
y aquí en esta oración Él las habla, Él las dice, Él reconoce, como quizás muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros, cuando desobedecemos, cuando hacemos sabiendo las cosas que no son correctas y las hacemos igual. Cuántas veces nos tenemos que volver a Dios, nos tenemos que orar, que arrepentir, que reconocer que lo que hicimos no estaba bien, que lo que hicimos no nos llevó a buen término, porque acá en esta historia Jonás es enviado, Dios lo manda y él desobedece, él se va, él piensa que se va a ocultar, que va a poder escaparse de los ojos de Dios, y sin embargo no es de esa manera. Él se sube a este barco, a este lugar en donde se levanta esta tempestad, que también Dios la envía para que él también se dé cuenta, y estos marineros que van con él, temiendo y dándose cuenta que el problema era él, lo arrojan del barco, lo arrojan al agua. Así que mira cómo también la desobediencia de Jonás afecta a su entorno, a su alrededor, porque podrían haber sido también ahogados estos marineros, son atormentados también con esta tormenta y Jonás estaba ahí. Así que eso es lo que también nosotros, querido oyente, debemos pensar. Cuántas veces la desobediencia nuestra también afecta a los que están a nuestro lado, nos afecta a aquellos que nos quieren, a aquellos que comparten la vida con nosotros. Así que debemos tener cuidado con lo que hacemos con nuestra vida. Muchas veces decimos, bueno, pero es mi vida, y no es así, porque afectamos a los que están alrededor, hacemos sufrir a las personas que están alrededor, y también Dios no nos ha creado y no nos ha llamado para esas cosas. Así que tenemos que tomar también esa conciencia a través de este libro de Jonás. Este libro que, bueno, después él orando es vomitado en la costa, y Dios vuelve a ordenar a Jonás que vaya a Nínive, y esta vez él obedece. Dios vuelve, Dios ama, Dios no nos abandona en el primer error. Así que, querido oyente, yo te animo a que si estás pasando por una situación, si estás siendo un poco Jonás, puedas darte cuenta que Dios te está esperando, que puedes volverte, que Dios da muchas nuevas oportunidades. Él siempre está esperando a que nosotros volvamos a Él, a que nosotros nos demos cuenta, a que nosotros querramos seguir los pasos y los consejos que Él nos da a cada uno. Así que, bueno, espero que este tema te esté sirviendo, te esté animando, te esté gustando. Así que vamos a seguir hablando sobre el libro de Jonás después de este tema musical que vamos a compartir. Así que no te muevas, que en unos minutitos regresamos. Por mucho tiempo huí y me escondí, pero hoy estoy solo ante ti, cansado de huir, necesito volver, atender al llamado de tu voluntad. En medio del mar profundo clamó mi corazón. Necesito, Señor, morir a mí. Llévame al lugar de tu restaura
El desierto ha pasado y aprendí a no andar en mis fuerzas, depender de ti. Cansado de huir, necesito volver al lugar secreto en tu intimidad. En medio del mar profundo clamó mi corazón. Necesito, Señor, morir a mí. Llévame al lugar de tu baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1 y esto es Luz de Vida. Y estamos compartiendo sobre Jonás, el quinto libro de los profetas menores. Estábamos mirando la historia de Jonás y escuchando este tema musical que se llama Jonás de Abner García. Un hermoso tema musical, como iba hablando a través de la historia y a través de lo que sentía Jonás en ese momento. Como yo compartía con ustedes, queridos oyentes, que en el capítulo 2 está la oración que hace Jonás después de arrepentirse y darse cuenta de cuánto necesitaba a Dios y que había desobedecido. Y también estaba mirando aquí en el capítulo 4, en el versículo 1, que lo voy a compartir con ustedes, el 1 y el 2, que dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Pues Dios lo había enviado a Nínive a avisarle que iba a ser destruida si no se arrepentían, y Jonás sabía de esa misericordia de Dios. Entonces él pensaba y decía: ¿para qué voy a ir si se van a arrepentir, si los va a perdonar? ¿Para qué me hace ir
hasta allá. Pues acá entonces él le dice, por eso yo me enojé, por eso yo me fui. Ahí le hablaba a Jehová y le decía, porque yo sé de tu gran misericordia y que te arrepientes del mal. Así que esta ciudad se arrepintió y tocó el corazón de Dios. Pero bueno, Dios lo había enviado a Jonás y el que había desobedecido era él. Y él se dio cuenta y tuvo que volverse a Dios y reconocer. Pues Dios enseña a Jonás una lección sobre la misericordia y la compasión. Yo creo, querido oyente, que muchas veces a nosotros nos pasa. Nosotros sabemos y creemos y queremos ser perdonados por Dios, quizás por nuestros errores, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, pero cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonar a aquellos que nos han hecho mal, cuántas veces nos cuesta olvidar, ¿no es cierto?, aquellos que nos dañaron, aquellos que también se equivocaron. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta en esta lección que Dios les enseña, porque quizás si nosotros nos ponemos también muchas veces en el lugar de Jonás y hasta decimos, bueno, sí, a mí Dios me perdona, y vemos el mal o vemos a alguna persona también que está equivocada, decimos, no, ¿qué lo va a perdonar o qué le va a decir? O no se merece el perdón de Dios. Pero Dios nos muestra que Él tiene esa misericordia con cada uno de nosotros. Así que en este libro Dios enseña a Jonás una lección sobre la misericordia y la compasión. Y ya Jonás sabía cómo era Dios. Dios le pregunta a Jonás si no debería sentir compasión por la gran ciudad de Nínive, a pesar de su maldad. Y eso es lo que lo enojó a Jonás, que Jonás sabía que si ellos se arrepentían iban a ser perdonados. Así que, pero Dios le muestra esta misericordia y les va enseñando también a través de lo que le manda Él a hacer a Jonás, le va enseñando al mismo profeta. Hay un enfoque en la misericordia. En este libro se centra en la misericordia y la gracia de Dios, que se extiende a todos los pueblos, incluso a aquellos considerados enemigos. Por eso es que nosotros tenemos que rever, tenemos que pensar qué es lo que hacemos, de qué manera estamos obrando. Nosotros podemos ver aquí en este libro de Jonás que Dios envía una tormenta, Dios mandó un gran pez que se tragó a Jonás, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás, Dios preparó una calavecera que diera sombra, Dios mandó un gusano que secó la calavecera y mandó un viento abrasador sobre Jonás. Todo fue controlado por Dios. Dios llamó a Jonás como profeta, lo envió a hacer, lo envió a lo que él necesitaba que Jonás haga, pero profundamente Dios mostró a Jonás y trató con Jonás, con este profeta. Dios trató con él, por eso hablábamos al principio que no solo se hablaba de las profecías de Jonás, sino que se hablaba de él mismo, del mismo profeta. Y nosotros también podemos ver, y estuvimos mirando, y ver qué valores nos enseña la historia de Jonás. Esto es lo que yo quiero decirles, querido oyente, que al tener la palabra, al poder compartirla, al poder leerla más detenidamente, hacerte un tiempo para leer este libro, para ver qué es lo que quiere Dios hablar a tu vida, ahí es donde nosotros podemos rescatar para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, qué valores nos enseña. Porque acá decimos qué valores nos enseña la historia de Jonás, qué valores enseñó Dios a Jonás, cómo Dios trató con él. Y yo creo que está aquí escrito porque de esa misma manera Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que Dios trate de esta manera con nosotros mismos para poder ver, para poder cambiar, para poder tener una mejor mentalidad, para poder acercarnos a lo que Dios piensa y conocerlo a Él? Lo que nosotros estábamos compartiendo en este libro es una narración histórica. Es una historia que nos va contando, y a través de lo que va pasando y de lo que hacía Jonás y de cómo Dios trataba con él, nos va enseñando también a cada uno de nosotros. Pero nosotros acá
Primeramente podemos ver que primero nos habla de la obediencia a Dios. Al principio cómo Dios lo envía, como podemos ver en los capítulos, ¿no es cierto? Decíamos que este libro tiene solo 4 capítulos, pero nosotros podemos ver en el primer capítulo qué es lo que pasa, cuál es la desobediencia, cómo Dios lo envía y Jonás desobedece. Así que lo que nosotros tenemos que aprender es la obediencia a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, la paz humana no siempre coincide con la de Dios. No siempre nosotros cuando sentimos que hay paz o que estamos tranquilos coincide con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque esto lo podemos ver quizás en la embarcación, en donde estaba Jonás muy tranquilo y viene esa tempestad, viene ese viento y Jonás habrá dicho, bueno, no, yo me voy para otro lado, ¿para qué voy a ir para allá? Mejor me voy a descansar, tomo otros rumbos. Y esa paz humana que él sintió unos minutos, un tiempo, no coincidía con lo que Dios quería. Y también podemos huir de los hombres, pero nunca de Dios. Así como en ese entonces, en esa embarcación, lo tiran al agua, a Jonás, aquellos marineros, tripulantes que estaban en ese lugar, deciden sacarlo, porque se dan cuenta que era a causa de Jonás lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros podemos huir, sí, de los lugares. Jonás pudo huir una vez de Nínive, no llevar, pudo huir de esa tripulación o quizás de los hombres, porque quizás le decían, bueno, vos estás acá y nos estás poniendo en peligro a nosotros. ¿Cuántas veces pasamos situaciones así? Y sí, nos podemos alejar, nos podemos mudar, podemos irnos a otro lado, otra provincia, otro lugar, podemos huir de los hombres, pero nunca vamos a poder huir de Dios. Nunca podemos huir de Él. Así como le pasó a Jonás. Dios lo siguió, Dios le mostró, Dios trató, Dios habló con él, tuvo esa misericordia hasta que Jonás se dio cuenta en ese lugar, hasta lo tuvo en esos 3 días y esas 3 noches, en esa oscuridad, dentro de ese pez para que él pueda darse cuenta, y cuando salió de ahí nuevamente lo volvió a enviar al lugar donde tenía que ir. Así que Jonás se podría haber evitado todo esto si hubiese obedecido primeramente a Dios, si hubiese seguido sus consejos, si hubiese seguido conociendo, porque Jonás conocía y sabía que si ellos se arrepentían iban a ser perdonados, así que ya conocía el temperamento y sabía que la misericordia y la gracia de Dios. Así que yo creo, querido oyente, que nosotros conociendo de lo que es Dios, cómo es Dios, eso nos lleva a leer su palabra. Vamos a ir conociéndolo cada vez más, cómo piensa, qué anhela, qué tiene para nosotros, cómo es su carácter. Yo creo que te va a animar a leer, a saber que tienes un Padre que Él todo lo puede, que Él anhela, que Él, por más que vos te vayas para otro lado, va a buscar la forma de que vuelvas a Él, de que vuelvas a sus brazos, de que vuelvas a su camino. Así que, como decíamos, podemos huir de los hombres, pero nunca vamos a poder huir de Dios. Hay un propósito en ti, hay un camino en ti que Dios tiene, que ha marcado. Podrás perder tiempo, perder años, tratando de no escucharlo, tratando de no prestarle atención, pero Dios va a seguir intentando, va a seguir buscándote, va a seguir llamándote. Así que, querido oyente, la mejor manera es acercarnos a Dios, dejar que Dios obre en nuestras vidas, entender sus caminos, que son los mejores para cada uno de nosotros, y dejarnos guiar para que no nos pase lo que le ha pasado a Jonás, para que no quede como está aquí escrito, ¿no es cierto? Seguramente quizás estás pasando algún camino así que si estás siendo hoy un Jonás, si te vuelves lo más rápido que te vuelvas al Señor, va a ser la mejor manera en que puedas encaminar tu camino, en que puedas encontrar la felicidad, en que te puedas sentir pleno en el propósito que Dios ha marcado para tu vida. Así que bueno, este ha sido el tema. Hemos mirado este libro, este 5.º libro, Profeta Menor. Así que yo creo que te va a ayudar, yo creo que te va a animar, yo creo que te va a abrir un poco también esa visión
para que pueda llegar más rápido a ese propósito que Dios tiene. Es nuestro anhelo. Así que bueno, de esta manera vamos a agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está aquí con nosotros, porque ya hemos llegado al final de este micro. Así que les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la